los días de mi vida, y en la casa del Señor viviré por siempre. Que el Señor bendiga su palabra. ¿Y ustedes contestan? Amén. Padre, queremos de manera muy especial pedir una bendición para este pasaje que hemos leído, para que el texto que vamos a estar compartiendo hoy, la última parte de este salmo, así como nos has bendecido en semanas anteriores en este estudio que estamos haciendo, Señor, háblanos hoy. Queremos que tu Espíritu Santo abra nuestro entendimiento y nos bendiga de una manera muy especial, Señor, con comprensión, con entendimiento de estos textos que vamos a estar estudiando, Señor, en este día. Muchas gracias de antemano por la bendición que nos vas a regalar. Oramos, Padre, con mucha gratitud, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Pregúntele a la persona que está al lado suyo, pregúntele que si sabe de qué es que estamos hablando, que si le hace un resumencito de estas semanas anteriores, que estamos estudiando, porque ya hoy es la última conferencia de un ciclo de varias semanas. Así que pregúntele al que está al lado suyo. Algunos amigos que nos acompañan, por supuesto que no saben de qué estamos hablando, pero ya les voy a repasar. Estamos compartiendo el antídoto de Dios para el estrés. ¿Cómo manejar el estrés a la luz de la Biblia? En otras palabras, estamos dando recetas para la solución del estrés, de la ansiedad, de la depresión en nuestra vida. Aunque no estamos tocando el tema de la depresión, eso son cosas ya más complicadas. Estamos solamente tocando el tema del estrés, que es un asunto que prácticamente todos vivimos constantemente estresados. No es un problema ni un delito estar estresado, de hecho Dios nos creó de esa manera. El problema es cuando no sabemos manejar el estrés. Entonces, cuando no lo sabemos manejar, ese estrés se convierte en ansiedad y eso nos puede llevar a depresiones, y eso sí ya es muy, pero muy complicado. Hemos estado estudiando el Salmo 23 versículo por versículo, y básicamente lo que hemos visto es, desde el comienzo les dije que íbamos a estar compartiendo 6 generadores de estrés, 6 cosas que generan mucho estrés en nuestra vida. No tengo tiempo hoy de desatrasarles, pero mediante Dios esta semana estaremos subiendo estos audios a la página que ya también mediante Dios ya sale otra vez a la luz. Ustedes saben que tuvimos un problema muy grave, muy serio. Yo llevo 2 meses casi que encerrado, viendo cómo recupero esas páginas, cómo las saco otra vez a la luz. Ha sido un tema bastante difícil. Para los que saben de tecnología, secuestraron las páginas y eso es una cosa muy complicada, reportados por Google, etcétera, etcétera. Mejor dicho, ha sido un dolor de cabeza. Nadie sabe lo que he sufrido en estas semanas, pero aquí estamos, gracias a Dios. Dios ha sido bueno y ya está al aire, al menos la página Redil de Bello, ya está al aire la página, así que puede conectarse, redildebello.org, o también puede colocar redildelnorte.org, cualquiera de las dos le va a abrir la misma página. Obviamente no está completa, pero ya puede empezar a ver algunas cositas, y ahí vamos a subir los audios en la primera página de lo que es la exposición y la serie de todo el Salmo 23. Así que esta semana van a tener ahí las conferencias mediante el Señor. Bien, hablando de eso, el último tema que quiero compartir hoy con ustedes, que causa mucho estrés en nuestra vida, son las penas y las heridas. Las penas y las heridas. Alguien dirá, eso es un título como para, Dios mío, ¿como para qué? Como de despecho, ¿cierto? Como de despecho, como para una ranchera. Las penas y las heridas. Hemos estado hablando de varios temitas y este es el final. Y lo dejamos para el final porque es lo que tiene que ver con el versículo. No ha sido a nuestro amaño que hemos tocado los temas, no. Nos hemos dejado llevar por el Salmo. Cada partecita del Salmo, de ahí se han desprendido nuestros temas. Entonces, para mí esta es una de las causas que más generan estrés en nuestra vida, y a modo de introducción quiero decirles algunas cosas básicas. Primero, decirles, amados, que algo que usted y yo sabemos: nosotros vivimos en un mundo imperfecto. Y como vivimos en un mundo imperfecto, pues obviamente que vamos a ser heridos de una u otra forma en la vida.
Vamos a ser heridos, vamos a ser lastimados. Y vamos a ser heridos y lastimados ya sea por accidentes o por enfermedades. Y créame, eso es hablando literalmente. Pero hay un dolor, hay una herida, hay penas que son mucho más grandes que cuando hablamos de cosas físicas. Y ya no son las heridas de los accidentes, ya no son las heridas de las enfermedades, sino las heridas que nos proporcionan otras personas. Y eso sí que es bien, pero bien doloroso. Generalmente las amistades y las personas que están a nuestro lado son las personas que más generan estrés en nuestra vida. Llámese cónyuge, llámese papá, llámese mamá, llámese hermano, llámese suegra, llámese tío, llámese el amigo del alma, el compañero del alma, el parcero, la llavería, la ñaña, como usted le quiera decir. Pero las amistades, generalmente las personas que están a nuestro alrededor generan mucho estrés en nuestra vida, pero obviamente son la mayor parte de la bendición para nuestra vida. Esa es la paradoja, que es la fuente de bendición para nosotros, los seres queridos que están a nuestro lado, pero esa misma fuente de bendición también, si no sabemos manejar esto, también pueden ser la causa de generar mucho estrés en nuestra vida, porque las personas, créanme, nos lastiman. A veces lo van a hacer intencionalmente, pero los seres queridos la mayoría de las veces obviamente lo van a hacer sin intención, pero a veces también lo pueden hacer por accidente o a veces lo hacen también a propósito. Y así somos los seres humanos. Y somos así porque somos imperfectos, no somos perfectos. Tenemos debilidades, tenemos una naturaleza pecaminosa, que nuestra inclinación es a pecar. Y por lo tanto, créame que así sea sin intención, pero vamos a herir y sobre todo a las personas que más amamos en nuestra vida. Ahora, cuando hay penas, cuando hay heridas, el gran problema es que nuestra respuesta casi siempre es incorrecta. Otra vez, como no somos perfectos, como somos imperfectos, ¿cómo respondemos a las heridas? Cuando alguien nos proporciona una herida, la mayoría de las veces respondemos equivocadamente. Y cuando digo que equivocadamente, eso es lo que vamos a estar mirando a lo largo de esta charla. Pero antes de estudiar cuál es la receta de Dios para nuestras heridas, yo le quiero compartir a modo de introducción 4 cosas que no debe hacer cuando las personas lo lastimen. ¿De qué voy a hablarles al comienzo, la introducción? ¿4 qué? 4 cosas, y ahí lo tienen ustedes en sus boletines. 4 cosas que no debe hacer cuando las personas lo lastimen. Créame, si usted deja de hacer estas 4 cosas, ahí empieza la solución a todos nuestros problemas de estrés y de ansiedad. Créame, eso nos va a ayudar enormemente en nuestra vida, ¿ok? Entonces, número 1, lo que no debe hacer cuando esté pasando por penas y heridas. Número 1, no lo ignore. ¿No qué? No lo ignore. Y esto voy a ir rápido porque de esto ya he hablado en otras ocasiones, pero muchas veces intentamos manejar nuestro dolor fingiendo que no existe. Y somos expertos en decir, no, a mí no me pasa nada, no me pasa. Entonces negamos cuando nos sentimos, cuando hay dolor realmente en nuestra vida, las personas nos lastiman y entonces decimos, no, eso a mí no me dolió. Y decimos que no me dolió, pero por dentro estamos, como decimos popularmente, las heridas están abiertas y supurando. Pero decimos, eso a mí no me dolió. Entonces en este de no lo ignore, hacemos varias cosas. Número 1, negarlo. No tengo ningún problema, no estoy dolido, etcétera, etcétera, y no me dolió, ¿ok? Eso es lo primero, negarlo. Lo otro es minimizarlo. Minimizamos el problema, no fue gran cosa, no, hay otras personas que les ha ocurrido algo peor, lo mío fue algo pequeño, entonces minimizamos el problema, no reconocemos que hay un problema. Lo otro que hacemos cuando ignoramos una pena, una herida en nuestra vida es que lo aplazarlo. Entonces, negarlo, minimizarlo, aplazarlo. Aplazarlo es posponemos hacer algo al respecto. Es como si no hubiera pasado nada. Decimos yo después busco la solución. Y hacemos de cuenta como que no está pasando nada. Como decimos a veces, colocamos la basurita y en vez de sacarla la metemos debajo
de la cama, debajo del tapete, pero ahí está la basurita, ahí está. Entonces, algún día de estos, la otra semana, el próximo mes, abordo este problema que me está trayendo mucha dificultad, pero lo voy a hacer, lo aplazamos, lo posponemos. Somos expertos en hacer eso. Cuando hablamos de ignorar el problema o el dolor o la herida, el problema es que eso no alivia nada. Nada de esas cosas va a aliviar, el ignorarlo no va a aliviar. Usted dirá, no, eso se olvida. No, eso no se olvida, eso sigue ahí. Usted tiene que enfrentarlo o afrontarlo, como lo quiera decir. El dolor que hoy trata de ignorar nunca se va a quitar. Entonces, que el tiempo es el mejor aliado, sí, yo sé que el tiempo te va a ayudar, pero si lo enfrentas, si lo ignoras, el tiempo no te va a ayudar para nada. El Salmo 39, versículo 2 y 3, pero mientras estaba allí en silencio, mientras callé, dice otra versión bíblica, sin siquiera hablar de cosas buenas, el torbellino en mi interior se hizo cada vez peor. Mientras callé, cuando más pensaba, más me enardecía, hasta que disparé un fuego de palabras. En otras palabras, mientras callé, dice una versión antigua, se envejecieron mis huesos. En otras palabras, hubo mucho dolor por no enfrentar la circunstancia, el problema, la herida. Entonces el aplazamiento, el posponer, convierte los problemas pequeños. Ese es el problema de aplazar. Que el problema que era pequeño, ahora por estar aplazándolo, el problema se ha hecho ¿qué? Más grande. Y eso es lo que se llama el efecto de la bola de nieve. Nosotros en nuestra cultura, por nuestra geografía, no manejamos muy bien ese concepto. Los países que manejan las 4 estaciones, cuando hay nieve, manejan muy bien ese concepto. La bola de nieve, una bolita pequeña, empieza a rodar por la montaña pequeñita, pero en la medida en que va rodando cuesta abajo, se le pega más nieve, se le pega más nieve. Y cada vez que va rodando, más nieve se le pega. Entonces la bolita pequeña que empezó a rodar, termina abajo ¿cómo? Gigante, gigante. Ese es el problema con aplazar las cosas. Entonces, lo primero que no debe de hacer cuando hay penas, cuando hay heridas, ¿qué es lo primero que no debe de hacer? Ignorarlo. Número 2, no huya del dolor, no huya del dolor. David dijo en alguna ocasión en el Salmo 55, versículo 6 y el versículo 8, decía David en medio de una situación difícil por la que vivía: si tan solo tuviera alas como una paloma, me iría volando y descansaría. Muchos de nosotros a veces queremos tener también alas como de paloma. ¿Quién me diera alas como de paloma? Volaría al desierto, me iría a un lugar lejos. Dice acá, qué rápido que me escaparía, me iría muy lejos al desierto. Cuando hay penas, cuando hay heridas, esa es nuestra naturaleza humana, queremos salir corriendo. Por eso frente al peligro en los edificios o en cualquier lugar, la tendencia cuando hay peligro es salir ¿a dónde? Salir corriendo, salir afuera, a la calle, porque esa es la tendencia. Obviamente cuando hay pánico la gente huye. Entonces tratamos de huir de nuestro dolor. Uno es ignorarlo, el otro es huir. Entonces hay muchas formas de escapar. Entonces, cuando alguien tiene una herida, cuando alguien tiene una pena muy grande, entonces la forma de escapar, la forma de huir, muchos lo hacen de muchas maneras. La televisión, viendo películas todo el día, el alcohol, las drogas, el divorcio, y la lista sería larga. ¿Qué está usando usted en este momento para huir del dolor? Usted es el único que sabe. Usted es el único que sabe. Ni le pregunte eso al que está al lado suyo, que eso es muy personal. Pero algunos es posible que estén pasando por situaciones muy difíciles en este lugar. Algunos creyentes, aún conociendo del Señor, a veces por huir del dolor, terminan metidos en las drogas, terminan metidos en la pornografía, terminan metidos en el alcohol, terminan metidos tomando cosas, pastas para dormir, etcétera, etcétera, y cuando menos piensan están totalmente drogados. ¿Qué está usando usted para huir del dolor? El problema es que cuando pase la dosis, cuando pase el momento de euforia, usted no ha resuelto nada y la herida sigue, como decimos a lo paisa. ¿Cómo decimos a lo paisa en Colombia? Vivito y coleando. Ahí sigue las cosas vivas, como dice por ahí la propaganda. La tengo viva, la tengo viva. Ignorarlo, huir. Tercero, no esconda su dolor. No esconda su dolor.
Otra tendencia de la gente cuando hay penas, heridas, entonces no escapan de su dolor, no lo ignoran, sino que lo esconden. Se lo guardan para sí mismos, no se lo cuentan a nadie. Usan una máscara. Créame que hay gente experta en usar máscaras. Ustedes no, pero los que vienen algunos del domingo en la mañana son expertos en usar máscaras. Ahí tienen una ropa bonita, una linda sonrisa, son agradables al saludar, muy eufóricos, etcétera, etcétera, muy amables, muy joviales, pero están viviendo una situación muy complicada, pero a nadie se lo cuentan, a nadie se lo dicen. Entonces jugamos a ese jueguito, ¿te pasa algo? Y siempre contestamos, no, no me pasa nada. Y no me pasa nada y sonreímos. Pero por dentro, como dicen por ahí, la procesión se lleva por dentro. Y el problema es que no nos gusta reconocer que estamos heridos, no nos gusta reconocer que hay una pena en nuestra vida, que hay una dificultad en nuestra vida. Por eso es que tratamos de disfrazar las heridas. Y las tratamos de disfrazar porque no nos gusta ser vulnerables, no nos exponemos. Y más en la iglesia cristiana, que ha habido ese gran problema en muchos sectores, que a la gente no quiere decir lo que tiene, no habla lo que le está pasando, sino que siempre mostramos que estamos los super espirituales. Y de eso están llenas las iglesias. Aquí en este redil, en esta comunidad, le hemos venido enseñando a la iglesia hace algunos años atrás que tenemos que ser vulnerables, que tenemos que abrirnos, que tenemos que reconocer que no somos perfectos, que tenemos que reconocer que también nosotros, a pesar de conocer de Dios, también sufrimos heridas, también hay dolor, también hay sufrimiento, y que ese no es un delito y que no es un pecado decir que estamos en problemas y que estamos en dificultades. Hemos dicho que busque una persona, uno o dos personitas de confianza en esta comunidad, que usted pueda desahogarse, que pueda compartir, que pueda decir lo que le está pasando. A veces es cierto que no podemos decir todo a todo, ¿cierto? A veces no vamos a contarle todas las cosas a todo mundo, pero sí debe de haber alguien, una o dos personas. Dice el Salmo 32:3, mientras me negué a confesar mi pecado, mi cuerpo se consumió y gemía todo el día. Oiga, mientras me negué a confesar, todo mi cuerpo se consumió. Entonces, si escondemos el dolor, eso lo que va a pasar es que eso se va a intensificar, el dolor va a aumentar y eso se va a hacer peor. Entonces, nosotros queremos aquí en esta iglesia crear un lugar seguro donde usted pueda compartir sus problemas, donde pueda compartir sus heridas. Por eso hemos tratado de enfatizar que cuando alguien le busque a contarle a alguien, que eso se quede solo entre ustedes dos. Porque cuando alguien empieza a contar lo que escuchó, la otra persona se da cuenta que usted está contando sus cosas, ya no le va a volver a contar nada. Entonces, este lugar tiene que ser un lugar seguro, un lugar confiable, que podamos compartir, porque hay mucha sanidad cuando uno puede compartir los problemas. El hecho de que alguien me escuche, ahí ya hay sanidad. Cuando descubro que otra persona también tiene el mismo problema, uno se siente mejor, porque uno dice, esta persona también, yo creí que era el único que pasaba por esto, voy a ver cómo es que él aprendió, y quiero aprender de esta persona para yo también salir de esta dificultad, ¿ok? Y lo último que no les aconsejo que hagan, porque eso es lo que hace la mayoría de las personas, es que no se resienta, no se resienta. En otras palabras, no guarde resentimientos, no se resienta. El resentimiento nunca nos va a ayudar, y eso es lo que generalmente hacemos. Cuando alguien nos hiere, cuando alguien nos lastima, ¿qué es lo que hacemos? ¿Cuál es nuestra reacción casi que automática de todos? ¿Qué es lo que hacemos? Nos enojamos, y además de enojarnos, ¿qué más hacemos? Nos amargamos, claro, y ahí estamos con ese dolor, y ahí estamos con esa herida, y hasta nos volvemos cínicos si no arreglamos ese bendito problema rápido, que de bendito a veces no tiene nada. Job, capítulo 18, versículo 4, uno de los amigos decía, aunque con enojo te arranques el pelo, se destruirá la tierra por eso, hará que las rocas tiemblen. Entonces, enojarnos, amargarnos, resentirnos, eso no va a solucionar absolutamente nada. Y no importa lo que le hayan hecho. Puede ser que usted me diga, no, es que usted no sabe lo que a mí me hicieron. No importa, el nivel que sea, pero yo no debo de guardar resentimiento, porque eso antes me va a traer más
problemas. Y no voy a desarrollar todo esto porque esto es todo un tema, pero la amargura es un veneno. Es un veneno. Usted cuando deja que esa raíz de amargura entre a su vida, eso te va a envenenar completamente. Pero ¿sabe qué es lo más delicado de la amargura? Que no solamente tú te envenenas, sino que empiezas a envenenar a los seres queridos que está alrededor. Porque una persona amargada es una persona resentida, no le gusta nada y bueno. No, eso es complicado. No voy a dar un sermón ahorita sobre la amargura porque si no aquí me quedo. Pero eso es tremendo. Eso lo que hace es perpetuar el dolor, ¿ok? Entonces prolonga el dolor. Entonces cada vez que piensa sobre ello y se resiente, entonces prolonga el dolor, y la amargura lo que hace es que permite que el pasado empiece a controlar el presente. Ahí se queda en el pasado. Es que mire lo que me dijo, mire lo que me hizo, me dijo, me hizo o no me dijo, ¿cierto? Ya sea por omisión o por acción, pero ahí estamos, y eso nos carcome y eso nos mata, eso nos lastima. Pero ahí está, no podemos resentirnos, esa es una actitud que nos va a hacer mucho daño, eso no funciona, solo se lastima usted mismo con su enojo, con su amargura. Entonces hay que erradicarlo de su vida, no tome esa reacción. Vamos a mirar cómo es, qué es lo que yo debo de hacer cuando hay heridas. Pero pregúntele ahora sí, con confianza a la persona que está al lado suyo, pregúntele, ¿hay heridas, hay penas en su vida? ¿Hay heridas? Así pasito para que nadie escuche. Pasito para que nadie escuche. Bien. ¿Qué debo hacer? ¿Qué debo hacer? Si estas 4 cosas no funcionan, ¿qué debo hacer cuando hay dolor, cuando hay penas? El Salmo 23, que es el salmo que estamos estudiando, el versículo 5 hay un cambio de escena, mas no de personaje. Una cosa es que alguien le diga, aquí ya se cambió de personaje, como dicen algunos maestros de la palabra, que dicen que en el Salmo 23 hay 2 personajes, hay 2 figuras. Por un lado está el pastor y por el otro lado está el anfitrión, y que cuando llegamos al versículo 5 entonces ya no está el pastor sino el anfitrión. No, discrepo totalmente de esa forma de interpretar, porque el Salmo 23 desde que comienza hasta el final es un salmo pastoril. Toda la figura es de pastor. Toda la figura es pastoril. Entonces tenemos que ver al pastor y a las ovejas hasta el último versículo. Aquí no ha cambiado el personaje. Lo que sí cambia es la escena. Sí se cambia, por supuesto. Porque mire, la semana pasada Esther compartía con ustedes un momento muy complicado, sobre todo cuando el pastor los lleva en esas travesías por el desierto para buscar comida. Les toca atravesar unos valles impresionantes, valles peligrosos, que el salmista hablaba de valle de muerte, y eran valles muy peligrosos, pero ahora la figura cambia, ya salieron del valle, ahora ya van rumbo al lugar donde el pastor los ha querido llevar. Toda la travesía es para llevarlos a un lugar espectacular, y ahí es donde empieza el versículo 5 a decirnos: me preparas un banquete en presencia de mis enemigos. Versículo 5, ¿van conmigo? Me preparas un banquete en presencia de mis enemigos, me honras ungiendo mi cabeza con aceite, mi copa se desborda de bendiciones. Entonces, aquí tenemos número 2 en sus boletines, lo que Dios dice que debo de hacer cuando estoy pasando por penas y heridas. En el versículo 5 se nos enseña qué es lo que sí debo de hacer: no ignorar, no huir, no resentir, no, en fin, todo lo que dijimos ahora, sino que ahora el versículo 5 Dios nos está diciendo acá a través de símbolos. A través de 2 símbolos me está mostrando el Señor qué es lo que yo debo de hacer cuando hay una pena, cuando hay una herida, cuando hay dolor. Para los que están familiarizados con versiones antiguas de la Biblia del Salmo 23, voy a leerles el versículo 5 en una versión antigua para que lo recuerde. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores, unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Lo primero entonces que debo de hacer es permitir que Jesús salde mi cuenta. Permitir que Jesús salde mi cuenta. Saldar, pagar. Amados y amadas,
Estas charlas que estamos dando, estas conferencias, si usted lo quiere llamar predicaciones, si lo quiere llamar sermones, pero estas conferencias que venimos tratando, estamos abordando cómo manejar el estrés, pero esto no es una charla de psicología. Esta no es una charla de crecimiento personal. Es cierto que dijimos que íbamos a mirar, a abordar el tema desde una perspectiva psicológica, pero también dijimos desde una perspectiva espiritual. Entonces tenemos que abordar la parte espiritual y sobre todo, ¿qué hace Jesús en medio de nuestras heridas y en medio de nuestras penas? Eso es algo que solamente lo aborda a través de la espiritualidad. Eso ya no lo abordan otros profesionales. Eso solamente lo hacemos nosotros como iglesia. Y de ahí la bendición que es cuando un psicólogo y una psicóloga puede todo su aprendizaje permearlo a través de la palabra y filtrarlo a través de la palabra, porque va a tener una herramienta que bien usada es de mucha, pero mucha bendición para la honra y gloria del Señor. Entonces, mire desde la parte espiritual lo que debemos de hacer: permitir que Jesús salde mi cuenta. En otras palabras, yo no debo de buscar represalias. Cuando alguien te hiera, cuando alguien te dañe, no busque la manera de vengarse, no lo haga, no se desquite, porque esa es la forma en que nosotros reaccionamos generalmente. Lo hacemos con el cónyuge, lo hacemos con los hijos, lo hacemos con los padres, lo hacemos con los amigos, lo hacemos con los seres que amamos. Nos desquitamos. No debe de ser así. Confíe en el Señor aún en tiempos difíciles. Entréguele al Señor el problema. Permita que Él salde la cuenta. Cuando hablamos de que Él salde la cuenta, mire lo que dice el Salmo 23, versículo 5, la primera parte, el primer símbolo: me preparas un banquete en presencia ¿de quién? De mis enemigos. Otras versiones dicen de mis angustiadores, de mis enemigos. Las ovejas, porque seguimos con el lenguaje de ovejas, las ovejas tienen muchos enemigos naturales, muchos. Y ya he mencionado eso varias veces. En esos desiertos de Palestina, por donde los llevaba el pastor, por donde David acostumbró muchos años llevar las ovejas, habían enemigos naturales. ¿Cuáles enemigos? Los lobos, los coyotes, los osos, las serpientes, las garrapatas, las moscas del verano. Uy, terrible, ese tipo de cosas acababan una oveja, la mataban si no se ponía cuidado. Entonces, las ovejas, el problema es que tienen muy pocas defensas. También mencionamos eso al comienzo de esta serie. Ese es el problema con los enemigos que tienen las ovejas, que las ovejas no se pueden casi defender, no se pueden defender realmente para nada, no tienen dientes filosos. Entonces, grave la cosa. Pues al menos hay ciertos animales que tienen colmillos. No, las ovejas nada de eso, no pueden, no tienen dientes filosos, no tienen garras para defenderse, no pueden patear, no pueden correr rápido. Por eso dicen algunos que son los animales más indefensos de la tierra. Pueden ser que hayan otros más indefensos, pero hablando de esta figura, muy indefensos. Las ovejas realmente no pueden hacer nada si no hay quien los cuide, quien las cuide. Si no hay quien cuide el rebaño, cuide las ovejas, están totalmente desprotegidas. Entonces, el trabajo de un buen pastor es encontrar una tierra buena. En esa travesía hay que llevarlos en esos desiertos de Palestina. El trabajo del pastor era llevarlo en medio de los enemigos y todo, pero llevarlos a una tierra buena, donde hubiera buen pasto, un campo verde fresco. Y ahí es donde algunos intérpretes de la palabra se equivocan al interpretar el Salmo 23, porque lo interpretan con las gafas del siglo XXI. Se tiene que quitar las gafas del siglo XXI. Estamos hablando de un lenguaje pastoril. La mesa que habla acá no es la mesa de 4 patas donde servimos comida. No, aderezas mesa con ese, aderezas mesa delante de mí. Una mesa, una meseta, es un lugar, es una montaña, es un lugar donde la oveja llega y hay como una planicie. Esa mesa, esa meseta, es esa como un vallecito en medio de una montaña donde hay pasto fresco, donde el pastor podía descansar y ahí se podía quedar hasta semanas. Se quedaba en ese lugar. Entonces, cuando leemos, me preparas un banquete, aderezas mesa delante de mí, dice otra versión. Lo que pasa es que a veces la gente se confunde, por eso aquí me encanta cuando dice, me preparas un banquete. Cuando la oveja llegaba a esa meseta, a esa mesa, oh, eso era un banquete para las ovejas.
Entonces, ahí había un lugar seguro para comer, para descansar, buenos pastos, y ahí entonces el pastor cuidaba las ovejas de los enemigos. Por eso la palabra del Señor dice: deja que yo trate con los que te lastiman. Eso es lo que nos dice la palabra del Señor. No se desquite usted, no, deje que yo como pastor te voy a cuidar. Romanos capítulo 12, versículo 17 y 19, mire lo que nos dice el apóstol Pablo: nunca devuelvan a nadie mal por mal. Que te hirió, entonces yo también te voy a herir el doble. Esa es la ley del talión del Antiguo Testamento: ojo por ojo, diente por diente. Ahora ya no es así en la época en que vivimos, en la época de la gracia, con las enseñanzas de Jesucristo. Ya no nos podemos vengar, ya no nos podemos desquitar. La palabra del Señor es clara: queridos amigos, nunca tomen venganza, dejen que se encargue la justa ira de Dios, pues dicen las Escrituras: yo tomaré venganza, yo les pagaré lo que se merecen, dice el Señor. El Señor sabe cómo te han lastimado. El Señor sabe las personas que te han hecho daño. Él lo vio todo. Entonces créame, Él lo sabe todo. Y por eso, como Él lo sabe todo, Él es el único que puede saldar la cuenta. Él es el único que puede traer la solución. Hay un cielo, la palabra del Señor nos dice: hay un cielo y un infierno. Hay un día de juicio. Va a haber un día en que todos vamos a tener que rendir cuenta de todo lo que hicimos en esta tierra. Y dice que Dios pagará a cada uno de acuerdo a sus obras. Deje que el Señor se vengue. Entregue a esa persona en las manos del Señor y pare de contar. Y el Señor Él sabe cómo lo va a hacer. Usted no tiene que estar deseándole el mal a nadie. Dios sabe cómo se encarga de las cosas. Si hay un momento de mucho dolor, simplemente: Señor, te entrego a esta persona, te la entrego. El Señor sabrá qué va a hacer con esa persona. Él tiene más recursos que usted para saldar la cuenta. Créame que el Señor es sabio y sabe cómo lo hace. Dios, que no puede sanar, escúcheme bien, mientras usted está buscando venganza. Ahí el Señor se queda quieto. Si usted está actuando por sus propios medios buscando venganza, entonces es como decirle al Señor: déjeme que yo lo voy a hacer, no se vengue por mí. Y el Señor es muy caballeroso y muy respetuoso. Usted es el que se quiere vengar, entonces véngase, mijito. Pero cuando yo le entrego las cosas al Señor, Él se encarga de todo, créame. Y estar en las manos del Señor es estar en las mejores manos, porque Él es nuestro pastor. Hoy día, créame que la venganza se ha vuelto ya un negocio. Cuando hay alguien te hiere y te hizo algo, ya sabemos entonces: yo sé quién le soluciona eso, ¿sí o no? Entonces ahí es donde se volvió muy común hablar de los muchachos, el de la moto, ¿cierto? Entonces eso se volvió ya un negocio. Entonces, grave. Por eso el tema que yo estoy tocando no es un tema fácil. Por eso, cuando hay una herida, cuando hay algo que nos ha hecho, aquí tenemos que entrar con un tema tan complicado: es el tema del perdón. Usted y yo estamos llamados a perdonar. Renzo, pero sí, yo sé pero usted está llamado a perdonar. Y recuerda la oración de Jesús en el Padre Nuestro. ¿Sí la recuerdan? Padre, perdona nuestras ofensas, como también ¿qué? Nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Tan lindo que decimos eso, ¿cierto? Así como yo perdono a los que me ofenden. Entonces, el perdón no se refiere a negar que se hace maldad en este mundo. No hay maldad. El perdón se refiere a darle mi dolor a Dios y permitir que Él tome la venganza. Eso es el perdón. Listo, no voy a guardar resentimiento, no voy a guardar amargura. Dios dice que mía es la venganza, yo pagaré. Le entrego a esta persona al Señor, entrego esta situación al Señor y yo le voy a perdonar. Señor, yo no quiero amargarme la vida, yo quiero ser feliz, yo no me quiero amargar. Dígale a la persona que está al lado suyo, dígale: no se amargue. Dígale así con ese tonito: no se amargue. Número 2, lo que Dios dice que debo hacer cuando estoy pasando por penas y heridas. ¿Qué debemos de hacer? Número 1, permitir que Jesús salde mi cuenta. Número 2, permitir que Jesús sane
mis heridas, sane mis heridas. Mire cómo sigue diciendo el versículo 5, me honras ungiendo mi cabeza con aceite. Me honras ungiendo mi cabeza con aceite. Aquí hay algo que quiero explicarles a algunos de ustedes que han leído el libro Mi vida en el redil hace muchos años. Ahí hicimos una serie sobre el Salmo 23 de 40 días de lectura. Yo no sé si usted recuerda, hace muchos años, los nuevos sé que no han visto eso. Y en esa época hablábamos un poquito de este versículo y compartíamos que los pastores de ovejas le ponen aceite a las ovejas en la cabeza por dos razones. Y eso usted lo tiene que saber. Primero, para suavizar y para sanar. Para suavizar y para sanar. Y el peor enemigo de las moscas en esa travesía, cuando llegaban a la meseta, a la mesa, el peor enemigo no eran ni los lobos, ni los coyotes, ni los osos, ni las serpientes. El peor enemigo eran las moscas. Las moscas. Y eso, para el que sabe de pastoreo, eso es terrible. Entonces los pastores odian las moscas. Estoy hablando de pastores literales de ovejas. Entonces no las pueden quitar de sus cabezas. Ese es el problema, cuando la mosca está ahí ya anidada en la cabeza. Entonces no las pueden quitar de sus cabezas porque ahí hay un problema. Ahí están con los huevos y con todo. Entonces eso es como las garrapatas. Cuando usted le va a sacar una garrapata a un perro, hay que sabérsela arrancar, porque si no, en vez de hacer bien, le hace más daño al animalito. Esa garrapata hay que saberla sacar completa, que no se vayan a quedar las patas allá, etcétera, etcétera. Entonces con las moscas pasa más o menos algo parecido. Entonces las moscas se meten en las narices, ahí ponen los huevecillos, y esas larvas, cuando empiezan a salir, vuelven a las ovejas locas. Imagínese un animalito metido ahí en un oído, en la nariz, en el caso de nosotros, terrible. Ahora imagina una pobre ovejita que no se puede defender, que no puede hacer nada, solamente ahí esperando que el pastor les haga algo. Entonces cuando los invaden las moscas y todas esas larvas empiezan a salir, esas ovejas se quieren enloquecer. Y ahí es donde algunas ovejas hasta se han matado dándose golpes contra las rocas, porque solamente medio imagínense lo que le estoy hablando. Se llaman las moscas de verano, así se les llama. Entonces por eso algunas se golpean contra las rocas, contra las piedras, bregando a zafarse en esas moscas. Muy complicado. Entonces eso es lo que hace una mosquita, eso hace en la vida de una oveja, terrible. Entonces los pastores lo que hacen es que toman aceite de oliva y la mezclan con azufre y hacen una mezcla especial y ungen las cabezas de las ovejas, y eso funciona como un repelente en las ovejas. Entonces cuando vienen las moscas, ellas están frescas. No les voy a dar la marca porque me cobran la publicidad, pero ellas están bien. ¿Por qué? Porque el pastor las ¿qué? Las ungió, las untó de aceite, les colocó un repelente. Esto representa las palabras del pastor que dice: yo me encargo de tus irritaciones. Eso irrita a la oveja, la vuelve malgeniada. Claro, pues uno con las moscas por las narices y por todas partes. Pues Dios hace lo mismo con nosotros. Eso es lo que hace Dios, porque David está hablando no de una exposición para que usted sea un buen pastor de ovejas. No, él está retomando la figura pastoril para hablar de lo que hace Yahvé con nosotros. Él hablaba de su Dios en el Antiguo Testamento, que es el mismo Dios de nosotros. Ahora que estamos en la época de Jesús, del buen pastor, eso es lo que hace nuestro amado Jesús con nosotros. No solamente Él salda la cuenta, no solamente Él paga, no solamente es el que se encarga, sino que ahora estamos hablando que Jesús es el que sana mis heridas. Y esas son las palabras de escuchar del Señor: tranquilo, que yo te voy a sacar de esta situación. Entonces eso lo que hace es proteger, eso lo que hace es suavizar a la oveja. Y cuando David dice: unges mi cabeza con aceite, está diciendo que Dios va a suavizar nuestras heridas. Y eso es lo que necesitamos del Señor, que venga a suavizar las heridas. El Salmo 147, versículo 3,
ahí habla de un salmo mesiánico apuntando cuando Jesús viniera a la tierra qué iba a hacer, y dice que Él sana a los de corazón quebrantado y les venda las heridas. ¿Recuerda la parábola del buen samaritano que vendó, le echó aceite, lo cuidó, lo llevó al mesonero? Eso es una parábola hermosa de lo que Jesús, también hay una enseñanza de lo que Jesús hace por nosotros. Entonces Dios sana a los quebrantados de corazón, les venda sus heridas. Entonces cuando uno recibe una pequeña cortada, pues uno no necesita obviamente un vendaje, porque es pequeñita la cortada. De pronto, como decimos por ahí, una bendita, en otras partes dicen curita, ¿cierto? Una bendita. Pero si ya es una herida grande, entonces ahí sí se necesita ¿qué? Un vendaje. Y esa herida grande puede ser que usted en este momento está pasando por una situación difícil. Puede ser divorcio, rechazo de los padres, engaño, su socio le robó, el vecino lo estafó, el mejor amigo lo traicionó. Y esas sí son heridas profundas. Eso no es con una bendita. Ahí sí se necesita una ¿qué? Una venda. Y necesitamos que el Señor venga y trate esa herida profunda en nuestra vida. Entonces muchos creyentes piensan que una vez que perdonan el dolor, que ese dolor va a desaparecer. No, Señor. No, el dolor queda. Las secuelas quedan, las consecuencias quedan. Y ahí es donde necesitamos que después de perdonar le permitamos al Señor venir a restaurar nuestra alma. En otras palabras, que venga a sanar nuestras heridas. Y eso sí toma tiempo. Toma tiempo. Toma tiempo de que haya una cicatrización. Y ahí sí el tiempo es nuestro mejor aliado. Entonces, ¿cómo sana Jesús nuestras heridas? ¿Cómo las sana? Ya hablando del día de hoy, ya para nosotros, ¿qué tipo de vendas usa Jesús para sanar nuestras heridas emocionales cuando la gente nos lastima? Muchas, pero les voy a decir 4 así rápidamente. 4 cosas que le voy a mencionar rápidamente. Usa la comunión. Usa la comunión. Cuando se reúne con otros cristianos, cuando usted viene a la iglesia, cuando asiste a un grupo pequeño, cuando asiste a un ministerio acá de la iglesia, de la comunidad, ahí al estar con otros hermanos, al estar en comunión, ahí encontramos sanidad para nuestras heridas. Por eso lo peor que puedes hacer es aislarte. Lo peor que puedes hacer es irte de la iglesia. Lo peor que puedes hacer es renunciar al ministerio. Lo peor que puedes hacer es no volver a tu grupo pequeño. Tú necesitas de otros para poder sanar. Y ahí, con el compartir del hermano, del amigo en el grupo, el testimonio, la oración, la adoración, ahí Dios va sanando nuestra vida. No solamente usa la comunión, sino que Dios usa la oración en segundo lugar. Usa la oración. Cuando usted ha sido lastimado, usted necesita hablar con alguien. Y sobre todo cuando hablamos con alguien es con el mejor. Y es hablar con Dios y decirle: Señor, mira lo que me pasó. Y hablar con Él y desahogarse. Y créame que el Señor le va a ayudar. Cuando usted habla con Él, el Señor le va a sanar esas heridas. Y no solamente en la oración, Dios también usa la adoración. Y cuando hablamos de la adoración, ustedes saben el poder que tiene la alabanza y la adoración cuando venimos a la iglesia. Cuando uno alaba al Señor, esa canción viejita, cuando el pueblo del Señor adora, alaba a Dios, suceden cosas maravillosas. ¿Cómo es que dice la canción? ¿Habrá qué? Sanidades. Habrán sanidades. En medio de la alabanza, en medio de la adoración, Dios viene y suaviza nuestras heridas, venda nuestras heridas, sana nuestras heridas. ¿Cómo lo hace Jesús también? Lo hace a través del ministerio. Usa el ministerio, usa el ministerio. Esto se refiere a ayudar a los demás que también han sido heridos. Cuando usted, en vez de quedarse ahí lamentándose, dándose golpes de pecho y pobrecito yo, cuando usted más bien hace todo lo que estamos aquí aconsejando, y cuando usted le entrega ese problema al Señor, cuando usted deja que Dios sea el que se encargue de la situación, cuando usted perdona, cuando usted deja que Dios salde sus heridas, cuando usted deja que Jesús sane
sus dolores, sus penas, entonces ahí viene algo muy lindo, y es que usted dice: un momentico, yo estoy es para servir al Señor, y hay otras personas que han pasado por lo que yo pasé, les voy a ayudar a salir adelante. Y cuando usted le ayuda a otros a salir de cosas que usted ya ha pasado por ellas, usted no sabe eso cómo restaura y cómo sana y cómo suaviza sus heridas. Por eso, cuando yo he sido consolado, estoy capacitado ¿para qué? Para dar consejo, y no solamente consejo, sino para ayudar, para refrescar, para restaurar, para consolar a otras personas, sobre todo cuando han sido lastimados de pronto en cosas parecidas por lo que yo también he pasado. Muy bien, seguimos con la figura del pastor y seguimos con los símbolos que hay aquí tan hermosos. Entonces hablamos: número 1, permitir que Jesús salde mi cuenta. Número 2, permitir que Jesús sane mis heridas. Número 3, permitir que Jesús supla mis necesidades. Supla. De suplir. Y dice, el versículo 5 termina diciendo: mi copa se desborda de bendiciones. Mi copa está rebosando, dice otra versión, ¿cierto? En la Biblia, una copa rebosando, una copa rebosante es un símbolo de satisfacción total. Satisfacción total, un lenguaje hasta muy empresarial. Satisfacción total. Cuando una oveja llega a esa mesa, a esa meseta, con toda esa comida, con los cuidados del pastor, es como si la oveja, después de pasar por ese desierto, por esos calores, hasta por hambre, con sed, y cuando llega ahí es como si la oveja pasara por un spa. Está en un spa y está feliz, y el pastor las cuida, y el pastor las mima y les echa aceite. Toda esta figura que hay acá es la figura de una oveja que está plena. Y ahí entendemos cómo empieza el Salmo 23 y cómo termina. Qué lindo, cómo la palabra está ahí completica. Empieza diciendo: el Señor es mi pastor, tengo todo lo que necesito. Y empezó a desgranar y a desmenuzar, a dar en detalles, porque es que él decía: el Señor es mi pastor, tengo todo lo que necesito, nada me falta, tengo todo. Y aquí termina diciendo: mi copa se desborda de bendiciones. Tenemos que pensar que cuando hablamos del Medio Oriente, allá de esas regiones de Palestina, en Israel, eso es puro desierto. Entonces, cuando alguien, hablando de pasar por una caminata y de días de calor intenso en el desierto, cuando alguien le da un vaso, cuando alguien le da líquido para refrescar, eso es algo espectacular. De pronto usted y yo no valoramos eso porque de pronto no pasamos por esas circunstancias, pero en el desierto no se desperdicia agua o vino a menos que tenga más de lo necesario. Entonces eso es vital. El agua y el vino son elementos claves para sanar, para mitigar la sed. Entonces, cuando alguien necesita recuperarse de una herida, necesita poner su mirada en Dios para satisfacer todas sus necesidades, porque el único que le va a satisfacer todas las necesidades, ¿quién es el único que nos puede satisfacer todo? El Señor. Y el problema de nosotros es que a veces estamos colocando la mirada en otras personas para que satisfagan nuestras necesidades que solo Dios puede llenar. Error. Nadie le puede dar una seguridad total en la vida. El único que lo puede hacer es el pastor de pastores, Jesucristo, el buen pastor, el pastor de nuestras almas. Si usted espera de alguien que venga a llenarle sus necesidades, usted va a desilusionarse, va a salir lastimado. Porque las personas nos defraudan, las personas nos lastiman. Nadie lo va a hacer completamente feliz. Si usted espera esto de alguien, usted se va a desilusionar, va a salir herido, va a salir lastimado. Dios nunca quiso que otro ser humano satisfaciera nuestras necesidades. Ovejas, no esté dependiendo tanto de su cónyuge, de su papá, de su mamá, de su hijo, del amigo, porque el único que va a satisfacer nuestras necesidades completas y plenas es el Señor.
Usted tiene necesidades que el único que se las va a poder suplir es el Señor. Cuando espera que otras personas las suplan, va a estar resentido porque no lo van a hacer. Algunas cosas harán, pero no lo van a hacer todo. No pueden amar de forma incondicional 24 horas al día. No pueden darle seguridad 24 horas al día. No lo pueden hacer feliz 24 horas al día. No puede satisfacer todas sus necesidades, sencillo, porque ese cónyuge, ese papá, ese hijo, ese amigo, él no es Dios. Es un ser humano imperfecto como es usted también. Él nunca se cansa, eso es lo lindo del Señor, nunca está de mal humor, nunca se desilusiona. Si usted pone la mirada en el Señor, podemos decir, mi copa está rebosando. Si no pongo mi mirada en el Señor y estoy esperando que otros suplan, mi copa está vacía. O medio llena, pero no está rebosando. ¿Rebosando con qué? ¿Cómo es que el Señor rebosa nuestra copa? La Biblia tiene muchas figuras y quiero mencionar algunas para terminar. De las muchas que hay, voy a retomar 3. Nos rebosa con esperanza. Nos rebosa con esperanza. Romanos 15:13, le pido a Dios, fuente de esperanza, dice Pablo, que los llene completamente de alegría y paz porque confían en Él. Entonces rebosarán de una esperanza segura mediante el poder del Espíritu Santo. Qué versículo tan hermoso. Pudiéramos quedarnos ahí, pero no puedo por el tiempo. Pero qué pasaje tan lindo. Me llena completamente de alegría y paz. ¿Quién te da la alegría y la paz? ¿Quién te la da? Dios, el Señor. Nadie más te la va a dar. Y está diciendo también, voy a rebosar de una esperanza mediante ¿qué? No de las personas, de la persona, el Espíritu Santo. Nos llena y estamos rebosantes. Así nos hieran y así nos lastimen. ¿Estamos? Pero no solamente nos llena y nos rebosa con esperanza, sino también nos rebosa con amor. Con amor. Primera de Tesalonicenses 3:12, y que el Señor haga crecer y sobreabundar el amor que tienen unos por otros y por toda la gente, tanto como sobreabunda nuestro amor por ustedes. Qué lindo, amados, saber que el Señor nos llena de amor hasta que sobre y abunde amor los unos por los otros. ¿Le está costando amar a esa persona que le hiere y que usted ama? Necesitamos que el Señor venga y llene nuestro corazón de amor para que a pesar de las heridas, a pesar de las circunstancias, yo pueda amar a esa persona. ¿Estamos? ¿Están conmigo? Nada fácil, se escucha fácil, pero con la ayuda del Señor podemos hacerlo. No solamente la figura de la copa rebosante que se desborda, no solamente es con esperanza, con amor, sino que la Biblia también habla de algo muy lindo y es rebosante, rebosando con gozo, una copa llena de gozo, con gozo. Juan 16:24, el Señor le dijo a los discípulos y a nosotros también, pidan en mi nombre y recibirán y tendrán ¿qué? Alegría en abundancia. Alegría en abundancia, alegría, gozo en abundancia en medio del dolor, en medio del sufrimiento, en medio de las heridas. Otros nos lastiman, pero ahí está el Señor llenándonos de ¿qué? De gozo, de alegría. Y cuando Dios te dice voy a llenar tu copa hasta que rebose, significa que usted y yo somos importantes para el Señor, somos especiales para Él. Y somos tan especiales que Él no nos da ahí midiéndonos, no, nos da ¿en qué? En abundancia, hasta que rebose, hasta que rebose. Entonces, si está lastimado porque alguien lo dañó, porque alguien lo está hiriendo o lo hirió, Jesús hoy te está invitando a un banquete. Jesús te invita a un banquete en esta noche. Y ese banquete el Señor dice, te he preparado, hijo, hija, te he preparado una mesa para ti en presencia de tus enemigos. Hoy yo te voy a ungir con aceite. Hoy yo te voy a sanar.
de esas heridas. Ese es el banquete. Yo quiero que usted en su buena imaginación imagine ahí ese rebaño llegando a una meseta después de un desierto, después de una sequía, después de hambre, después de mucho calor, llegar a un lugar de descanso donde pueda alimentarse, donde pueda descansar, y ahí el Señor va a suavizar nuestras heridas. Cierre sus ojos un momento mientras escuchamos la música del piano. Yo quiero orar por ustedes un momento, iglesia. Solo vamos a escuchar el piano por un momento mientras yo oro por ustedes. Cierre sus ojos, por favor, no se me distraiga, que quiero orar por su vida hoy. Quiero orar por ustedes. Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque hoy, Señor, nos has enseñado lo que no debemos hacer cuando estamos pasando por heridas. Nos has enseñado que es una mala decisión ignorar las heridas, que es una mala decisión huir del dolor, Señor. Hoy también nos has enseñado que no escondamos nuestro dolor, Señor. Y también nos has enseñado que no lo resintamos, que no estemos resentidos frente al dolor, a las heridas de otros. Señor, por el contrario, hoy nos has enseñado qué hacer, qué debo de hacer cuando esté pasando por heridas, por penas, y nos has enseñado que debemos de permitir que tú, Jesucristo, saldes nuestra cuenta. Me preparas un banquete en presencia de mis enemigos, Señor. Señor, gracias. Ayúdame, Señor, a no vengarme, a no desquitarme. Mía es la venganza, dices tú en tu palabra. Yo pagaré. Dios bendice a los compasivos, porque serán tratados con compasión. Señor, hoy también me has enseñado que yo debo de permitir que tú, Jesucristo, sane mis heridas. Me honras ungiendo mi cabeza con aceite. Él sana a los de corazón quebrantado y les venda las heridas. Ahí, frente a ese dolor, frente a esa herida por la que estás pasando en este momento, entrégale esa situación al Señor. Perdone a esa persona que le ha herido. Entréguesela al Señor y deje que hoy Jesús supla tus necesidades. Mi copa se desborda de bendiciones. Mi copa rebosará con esperanza. Mi copa rebosará con amor. Mi copa rebosará con gozo. Señor, gracias por hablarnos hoy a través de tu palabra y enseñarnos cómo manejar el estrés producido por las penas y por las heridas. Recibimos tu aceite, Señor. Recibimos tu sanación. Recibimos tu vendaje, Señor, hoy. Deje que el Señor suavice tus heridas hoy. Deja que el Señor hoy te sane. Siga llorando mientras escuchamos un cántico de adoración al Señor, pero siga en la presencia del Señor.